Buenas tardes a todos, todas y todes. Nuevamente nos volvemos a encontrar en estos encuentros virtuales que el Colegio de Asistentes Sociales de la Primera Circunscripción de Santa Fe organizó en el marco de la emergencia, en el marco de la pandemia. Bueno, antes que nada me presento para los que no me conocen. Soy Maricel Salera, licenciada en Trabajo Social y soy prosecretaria del Colegio de Asistentes Sociales de Santa Fe, Primera Circunscripción. Este tercer encuentro que organizamos como colegio, que le dimos llamar Intervención Social en la Emergencia, una lectura desde la complejidad de lo social. La idea fundamentalmente, como Anabela en los encuentros anteriores les estuvo comentando, es poder encontrarnos con colegas que estén trabajando en el marco de esta emergencia, que estén interviniendo, o colegas que han estado interviniendo en diferentes campos de actuación para poder pensar, reflexionar, preguntarnos, problematizarnos acerca de cómo reconstruimos nuestra intervención profesional en el contexto de pandemia, en el contexto de emergencia, con toda la complejidad que las situaciones de vulnerabilidad en lo social nos atraviesan. Hoy vamos a contar con la presencia, con la participación, a la cual le agradecemos muchísimo, de dos colegas, una colega de Santa Fe y una colega de Reconquista, de nuestra zona norte, que van a compartir con nosotros, bueno, sus reflexiones, sus problematizaciones, la construcción de su intervención en el marco de esta emergencia. En primer lugar va a estar la compañera, la licenciada María de los Ángeles País. María de los Ángeles, si bien ha adquirido la categoría de reciente jubilada, reciente trabajadora que hace uso de su merecido descanso, se desempeñó siempre su intervención profesional en el campo penitenciario. La última función que María de los Ángeles estuvo desarrollando fue como subdirectora de políticas de género del servicio penitenciario. También estuvo a cargo de los equipos técnicos del servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe. Es militante, una activa militante feminista, integra el grupo, la Asociación Docentes Feministas, que trabajan fuertemente en la protección y en la reparación de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Y también nos va a acompañar la licenciada Patricia Nieva. Patricia es de Reconquista, trabaja en atención primaria de la salud y también es docente del Instituto de Formación Juan 23, de la carrera de Trabajo Social del Instituto Juan 23, allá en el norte de la provincia, en Reconquista. Y fundamentalmente lo que va a compartir con nosotros es su experiencia de intervención, de trabajo social comunitario, y fundamentalmente trabajando con pueblos originarios. Antes que nada, le agradecemos muchísimo como colegio esta disposición de poder formar parte de este espacio, y como siempre, los colegas van a poder dar cuenta de lo que quieren compartir con nosotros. Hay un chat al costado de la pantalla donde van a poder ir planteando sus preguntas, sus interrogantes, sus aportes, y al final de las disertaciones de las dos colegas vamos a poder debatir, vamos a poder entre todos participar activamente de este espacio. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, y María de los Ángeles, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes Maricel, buenas tardes Patricia y todos quienes están escuchando. En primer lugar, a mí me gustaría poner en contexto, vamos a hablar de cómo se puede resignificar el rol de la trabajadora social, de los trabajadores sociales en el ámbito penitenciario, en contextos de encierro, pero primero me gustaría
dar un panorama de lo que significa trabajar en estos contextos. Si pensamos en la cárcel, tenemos que empezar a pensarla como institución total, como un lugar cerrado, donde todo está normado, donde todo es bastante rígido, acotado, donde la vida cotidiana de todas las personas que habitan estos espacios está administrada, donde priman los criterios de seguridad, de orden, de control, de disciplinamiento. Entonces, en estos contextos, realmente estamos siempre pensando y repensando e interpelando qué hacemos como trabajo social en el interior de las prisiones. En esto que puede llegar a ser la cárcel quieta, la cárcel fácil de controlar, aparecen los equipos interdisciplinarios y dentro de estos equipos el trabajo social. Nosotras nos tomamos muy fuertemente, si bien de tratados internacionales en derechos humanos, la Constitución Nacional, pero básicamente hay un artículo de la ley 24660, que es la que rige la privación de la libertad, la ejecución de la pena privativa de libertad. Y este artículo 2 habla de que las personas detenidas podrán ejercer todos los derechos no afectados por la condena, salvo los que estén los que no estén afectados por la condena. O sea que lo único que se restringe es el derecho ambulatorio. Todos los demás derechos pueden y deben ser ejercidos. El derecho a la salud, a la educación, a un trato digno, respetuoso, poder sostener los derechos familiares y sociales, la recreación, el deporte, todos los derechos deben ser ejercidos. Entonces, el anclaje de la profesión está básicamente en este artículo, en poder promover y garantizar derechos, y que las personas privadas de libertad son consideradas básicamente y por sobre todas las cosas sujetos y sujetas de derecho. Hay algo que siempre tiene que estar presente, es que nadie en ningún lado puede solo, ni sola. Entonces, es fundamental y más, es fundamental más aún en este tipo de contextos, fortalecer las áreas, fortalecer el área de trabajo social, pero además fortalecer el trabajo interdisciplinario. Y algo que no veíamos durante muchos años, yo he transitado muchísimos años de la profesión en estos contextos, si bien se dio siempre, en estos últimos años se da más fuertemente, que es el trabajo interinstitucional. Durante mucho tiempo lo que pasaba en la cárcel era competencia del servicio penitenciario, de los jueces y de los administradores de la cárcel. Entonces todo quedaba puertas adentro. La cárcel por sí misma no puede garantizar el derecho a la salud, a la educación y todos los demás derechos. Entonces me parece que la política pública también debe comprometerse con estos contextos y yo realmente veo con mucha alegría y realmente con mucha satisfacción el compromiso que se ha venido dando durante esta última década de colegas que trabajan en otros ámbitos, que se han venido sumando a esto de garantizar derechos. ¿Por qué? Porque si no se trabaja en lazo y con la política pública, que la política pública que es para la ciudadanía, también pueda ser para las personas privadas de libertad. Esto que parece obvio, que lo estoy diciendo como algo, ¿cómo no va a ser? Es bastante difícil de concretar, es bastante difícil de llevar a la práctica. Ahora, ¿por qué yo daba hoy esto de que la cárcel es una institución total? Y nosotras, ¿qué hacemos dentro
de esa institución total. Intentamos garantizar y promover derechos. Por eso, desde nuestra profesión debe haber una permanente revisión de las prácticas, una permanente interpelación de las intervenciones profesionales, porque si no podemos caer en quedarnos en reforzar la cárcel quieta. Esto tiene que ser un cuestionamiento ético-político permanente, porque si no podemos caer en una inercia, si no interpelamos, si no movemos, si no nos supervisamos, aunque sea dentro de los equipos. El ejercicio del rol del trabajo social conlleva, por ahí a diferencia de otras profesiones, un sinnúmero de tareas administrativas. Esto de elaboración de informes como una etapa más de la intervención, hacer legajos, hacer trámites. Ahora, ¿cuál es el sentido que dentro de la prisión le damos las trabajadoras sociales o le podemos dar? Podemos hacer gestiones para sostener el control y el disciplinamiento, o para promover, garantizar derechos, reducir el daño que genera el encierro. El encierro genera mucho daño y deterioro de la persona privada de libertad. El sentido que le damos a los trámites, el sentido que le damos a esa entrevista, ¿para qué la hacemos? La entrevista, el informe, los legajos. Y no pocas veces vemos que entra en tensión esto del control, el disciplinamiento, la seguridad, con ser garante de derechos. No pocas veces entran en tensión. Creo que permanentemente esto entra en un juego, donde tenemos que estar atentas permanentemente, porque si no, pasamos a ser una administradora más de la institución y responder a lo que se nos pide, que no siempre tiene que ver con los intereses y el posicionamiento profesional que tengamos. Las cárceles, en lo que hace a infraestructura, a equipamiento, a poder, la legislación misma, la 24660, las disposiciones, las resoluciones internas, todas están pensadas, dictadas y ejecutadas genéricamente en masculino. No está pensada la particularidad de la mujer y de mucho menos de las disidencias o de las identidades trans. Esto ha sido reciente, yo creo que aproximadamente 10, 12 años se empezó a pensar en la mujer como una problemática diferente, un abordaje diferente, porque si no quedábamos excluidas de todo. Por ejemplo, en infraestructura, ¿cuánto se ha invertido en estos últimos, bueno, desde que surgieron las cárceles en Santa Fe, pero si nos ponemos a pensar en los años de mayor inversión de estos últimos 20 años, muy poco ha sido lo que se ha invertido en penales de mujeres. Las mujeres acá en Santa Fe funcionan en el hogar, lo que era antiguamente el Buen Pastor, sigue funcionando ahí. En Rosario, que son los 2 penales de mujeres que hay, funcionaba hasta el año 2018 en una vieja cárcel, comisaría, donde se hizo el penal de mujeres arriba, sin espacios verdes, espacios muy acotados. Realmente eran condiciones muy indignas de vida, como también muy indignas para trabajar y desempeñar, poder hacer un laburo acorde a respetar la dignidad de las personas que estaban ahí alojadas. También llegó tarde la escuela, la universidad, todo se piensa para los penales donde hay varones y mucho después
llega a los penales de mujeres. Con mucha lucha, pidiéndolo, buscándolo, exigiéndolo. Ni hablar de los derechos sexuales. Las visitas con su pareja llegó muchísimos años después que en los penales de varones. Tampoco se está hablando de los derechos reproductivos y no reproductivos. Son temas que aparecen y siguen siendo tabú. Todo lo que es introducir la temática de la mujer y de las disidencias cuesta mucho en estos ámbitos. Hay muchas resistencias. El servicio penitenciario sigue siendo muy machista, muy patriarcal. Entonces, bueno, cuesta bastante romper con estos esquemas patriarcales. A todo esto, en el 2016 es cuando se genera la subdirección de políticas de género y ahí se puede trabajar, porque apropiándonos de las políticas públicas que a partir del plan de igualdad de oportunidades y derechos se genera por una propuesta desde el trabajo social, esta subdirección, y se empieza a trabajar específicamente la temática de mujeres en contextos de encierro. Mujeres en contextos de encierro considerando la mujer que está privada de libertad como al personal que trabaja en estas instituciones. Acá no puedo dejar de mencionar a Patricia Escudero y Alejandra Rojas, que desde Política de Género han acompañado y han apoyado muchísimo el trabajo que se hace por más derechos a mujeres privadas de libertad. Se hizo una mesa de fortalecimiento interinstitucional, así que desde el 2017, 2018 y 2019 se pudo sostener en Santa Fe esta mesa con mucha participación, donde se iba trabajando justamente esto, de más derechos, educación, las niñas que están en los penales de mujeres con sus mamás, todo lo que iba surgiendo como vulneración de derechos que se llevaba desde los penales a esta mesa y se trabajaba. ¿Y por qué lo digo específicamente? Porque los penales de varones también tienen otros ámbitos y otras organizaciones donde mucho antes van trabajando determinadas cuestiones. A ver, porque quiero hacer quería hacer este marco para poder hablar específicamente de qué sucede cuando nos encontramos con la pandemia. La pandemia viene a visibilizar y a poner en la escena la precariedad que hay en un montón de sectores de la sociedad, pero más aún en las cárceles. Las cárceles tienen un montón de falencias, hay hacinamientos, hay problemas de convivencia, los procesos son sumamente largos. Entonces hay un montón de cuestiones que hacen que el aislamiento que se vive ya de por sí en los penales, al aplicarse la cuarentena, genera muchísimo más vulnerabilidad y vulneración. Todo esto lo que hace a relaciones familiares y sociales se interrumpen. Entonces, claro, es sumar aislamiento, recrudecer las condiciones hacia adentro de los penales. Y yo voy a insistir que en el caso de los penales de mujeres tiene un plus, porque la mujer no deja de ejercer su rol doméstico aún privada de libertad. Sigue ocupándose de su familia, sigue ocupándose de los hijos, de la madre, del marido, de los hermanos, de las hermanas, sigue ocupándose de todo lo que sucede en su casa. Entonces, se hace más complejo. Decía Natalia Ibarra en un trabajo muy interesante que hizo, que quien no conoce la particularidad de la prisión, le resulta difícil comprender
la magnitud de lo que implica generar aislamiento en el aislamiento. Lo leo porque la quiero citar tal cual. Y es así. Creo que acá hay que resignificar el rol porque aparece esto que es mayor encierro, mayor aislamiento. Si bien la cárcel de por sí busca, la sociedad por ahí quiere la segregación. Se pudo ver cómo a partir del tema prisiones domiciliarias en los medios de comunicación se generó todo este agite en las redes, en los medios. ¿Por qué? Porque no queremos que las personas que están en las cárceles vuelvan a sus hogares, salgan de la cárcel, que estén segregadas, que estén guardadas. Queremos estar tranquilas. Entonces, bueno, sin conocer la realidad de los penales, puede ser una mirada bastante estigmatizante. Así que bueno, nuestro rol en este momento tiene que ser de escucha, de acompañamiento, poder asesorar, poder orientar, poder acompañar en momentos que son tan críticos, de tanta angustia y de tanto aislamiento social. Ese es el marco que yo quería dar. Después por ahí me pueden hacer algunas preguntas, a ver cuáles son las dudas que pueden tener. Hola, sí, María, acá ha despertado mucho interés el aporte y tu conferencia, lo que estás compartiendo con nosotros. A los colegas que están participando del chat les parece una temática y una forma de pensar la intervención profesional, el contexto del encierro sumamente interesante y muchos colegas rescatando tu trayectoria en defensa de los derechos. Pero hay dos preguntas concretas. Yo no sé si te las hago ahora, como para que vos puedas, dar respuesta o intercambiar con los colegas, y después pasamos a Patricia para continuar y seguimos al final de la conferencia con el resto de las preguntas. Hay colegas que están compartiendo, que quieren, digamos, debatir o conocer, digamos, tu construcción y tu mirada con relación a la cárcel o esta categoría que vos planteaste de lo instituido desde la prisión como un lugar de lo instituido desde las masculinidades. ¿Qué nos podés decir con relación a esta pregunta o a este interrogante que un colega se hizo? Sí, la ley, por ejemplo, de ejecución, la ley de ejecución penal tiene unos poquitos artículos donde toca el tema de la mujer y realmente hace a la mujer que está privada de libertad y en relación a la maternidad muy poco. Todo lo que se fue incorporando después fue con luchas. Por ejemplo, las relaciones, en relación a la sexualidad, las relaciones con sus parejas. Costó muchísimo. Los hombres sí tenían derechos a tener visita íntima o especial, las mujeres no. ¿Por qué? Porque las mujeres quedan embarazadas, porque las mujeres no tienen los mismos deseos, las mismas necesidades. Esos eran los argumentos. Después de una lucha de escribir, de argumentar, de tomar todo lo que eran derechos sexuales, se pudo llegar a concretar las visitas especiales de las mujeres. Y en el 2005, más o menos, un trabajo que también hicimos con las compañeras, colegas trabajadoras sociales, que fue el poner el término pareja y no esposo o concubino o esposa o concubina. El término pareja dio lugar a que sea
su pareja, su relación, puede ser un varón o una mujer, podían ser relaciones del mismo sexo, eso no estaba considerado. Y casualmente la primera se dio en un penal de mujeres, pero recién en el año 2007. Después, la educación. Las escuelas eran primarias solamente en el penal de mujeres. Los varones ya tenían secundario y universidad. Cuando llegó la escuela secundaria al penal de mujeres, tiene que haber sido en el año 2008. Es reciente. Luego, la universidad. Todo llega después, es como que se piensa todo para los varones y si no hay alguien desde el penal de mujeres que solicite y que diga, las mujeres también queremos hacer esto, no se hace. ¿Y por qué digo? La institución penitenciaria es muy patriarcal. El lugar que tienen las mujeres privadas de libertad no es diferente al que tienen las mujeres empleadas del servicio penitenciario. Las mujeres de la institución acceden, o sea, su carrera penitenciaria termina un grado menos que la de los varones. Y hasta, creo que 10, 11 años atrás, la plana mayor estaba compuesta solo por varones y luego empezó a haber mujeres en la plana mayor. Cuando yo estuve como directora técnica criminológica, creo que éramos 2 mujeres, después 3, fue como evolucionando. Cuando la temática de género, cuando empezamos a hacer talleres, cursos, capacitaciones, una resistencia enorme ha tenido. Mujeres que presentaban proyectos de, por ejemplo, de grupos especiales. Los grupos de élite en la institución eran solo de varones. Y cuando las mujeres presentaban también hacer grupos para los penales de mujeres, donde las mujeres puedan conformar estos grupos, porque si no se llama grupos de otras unidades que sean varones que vienen a actuar en los penales de mujeres. Bueno, una de las compañeras me dijo, escribí, presenté, nunca me contestaron nada, ni siquiera una respuesta. ¿Por qué no? Porque no es para mujeres. Mujeres que puedan hacer de jefas de día, no, porque las mujeres no tienen carácter, no tienen la dureza y la fortaleza que se necesita para manejar un penal, y está visto que las mujeres podemos hacer lo mismo que hacen los varones. Y creo que hasta tenemos otra forma de gestionar determinadas cuestiones, porque en lo que hace a la lucha política que venimos gestando las mujeres por nuestros derechos, lo venimos haciendo de otra forma. Más democráticamente, podemos más horizontalmente, y bueno, esto lo venimos gestando. Obviamente, dentro de la institución, esto entra en conflicto, choque, porque está quienes quieren seguir sosteniendo la vieja institución y quienes quieren que se vaya generando algún tipo de cambios. Cuesta mucho, mucho, mucho. Y otra cosa que yo me había hecho una esquemita, pero la verdad que me pone nerviosa lo no presencial, porque yo no le veo la cara a la gente, entonces me pone hablar así virtualmente, me cuesta más, es que, bueno, son muy pocas las trabajadoras sociales en este momento en el territorio. Yo el otro día pregunté cuántas colegas había en la cárcel de Las Flores y me decían que hay 4 trabajadoras sociales y en este momento creo que hay más de 1000 internos. Entonces, la labor se hace cuesta arriba. Se hace cuesta arriba. Y pensemos que las profesionales, en su mayoría, somos mujeres. Entonces también ocupamos un lugar muy difícil en la institución, porque no solo que somos mujeres, sino que somos profesionales, no somos del cuerpo general, como le dicen, no somos de seguridad. Entonces es como que nuestra palabra muchas veces no califica. Y para que califique, tenemos que hacer un doble o triple esfuerzo. Bueno, acá yo creo que
que había dos preguntas más, pero que en el desarrollo de la primera pregunta que te hicimos, Mari, creo que diste respuesta, pero bueno, si querés explayarte, preguntaron que era cómo pensar la institución con perspectiva de género desde lo normativo, que claramente diste cuenta, no sé si después querés profundizar. Y también otra colega preguntó en relación al famoso techo de cristal que existe en la institución penitenciaria, que también hiciste una descripción, no solamente una descripción, sino una explicación, una reflexión de cuál es ese famoso techo. No sé si querés profundizar un poquitito más con relación a esto Cuesta mucho romper con las estructuras patriarcales dentro de la institución. Muchas veces hay compañeras que dicen, tengo una jefa mujer y realmente sostiene, y bueno, el patriarcado no está sostenido solo por hombres. El patriarcado lo sostienen también mujeres. Entonces cuesta terriblemente el techo de cristal, el piso pegajoso, es un laberinto, cuesta enormemente, inclusive cuando se ha denunciado a jefes que puedan ser de cuerpo general o profesionales, cuesta mucho porque hay compañeras que avalan, ¿por qué? Porque tienen naturalizada determinadas violencias que se vienen dando desde siempre, históricamente, en la institución. Son parte del folclore penitenciario, entonces cuesta mucho romper con eso, con que esto es así, esto siempre fue así. Con esto siempre fue así, es una de las respuestas habituales, lamentablemente hasta hoy siguen estando. Entonces, bueno, cuesta mucho, hay mucho para hacer. Se venían haciendo varias capacitaciones por año. A mí me asombra porque se inscribe muchísima gente, entre 60 y 120 personas en cada capacitación que se prepara con perspectiva de género. La perspectiva de género en nuestras prácticas profesionales, para cuerpo general y para profesionales. Hay mucho interés, se discute mucho y yo lo que veo es que hay cosas que ya no se discuten y que ya están empezando a entenderse o a aceptarse, pero nos falta muchísimo. Creo que nosotras tenemos que vernos como sujetas de derecho para poder empezar a respetar los derechos de quienes están privadas de libertad. Eso me parece muy importante. Bueno, muchísimas gracias, María de los Ángeles. Bueno, ahora vamos a darle el espacio para que también dé cuenta de su experiencia, de su intervención, también en situaciones y en contextos de vulnerabilidad y de vulneración de derechos. A la licenciada Patricia Nievas, como dije al inicio de la conferencia, pero por ahí si alguno de los colegas y de las colegas ingresaron más tarde a este espacio de capacitación virtual. Patricia es licenciada en Trabajos Sociales y trabaja en atención primaria de la salud en Reconquista, y también es docente en la carrera de Trabajo Social del Instituto Juan 23 de Reconquista. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, Patricia, por sumarte al desafío de ir construyendo este espacio colectivo. Totalmente. Bueno, agradecer la invitación al colegio, también es un placer para mí compartir el espacio con María de los Ángeles Pais, y pensaba, ¿no?, en el agradecimiento a este espacio de habilitación que permite compartir perspectivas, digamos, dentro del ámbito de los colegas, y retomo algo, digo, para reivindicar de Susana Casaniga cuando plantea no perder la percepción de lo colectivo como posibilidad de pensar con otros. Entonces digo, celebro estas instancias de habilitación y de virtualidad en un marco nuevo, quizás que nos encuentra con una cuestión de no acostumbramiento, ¿no? Y también quería aclarar, dar algunas pistas de por dónde voy a transitar lo que quiero compartir.
el retazo de lo que quiero compartir como vivencia y experiencia, que me sitúa, ¿no?, en esta doble pertenencia en atención primaria de la salud, como bien decías en la presentación, y como docente, ¿no?, en la formación de trabajo social. Digo, en esto de poder comprender quizás que desde donde yo me posiciono tiene que ver con un concepto de Leonardo Bosch que me gusta mucho, que es la cabeza piensa a través de donde los pies están pisando, ¿no? Y tratando de ordenar ciertos elementos que tienen que ver no solo con explicar la experiencia, sino también desde qué coordenadas, ¿no?, me paro, pensaba en esta invitación que la conferencia tiene como nombre o lleva como nombre, que habla de la intervención en lo social dentro de la complejidad y en el marco de la pandemia. Entonces, me parecía traer a colación el término de complejidad para ubicar el análisis, ¿no? Uno plantea la complejidad en lo social como esa totalidad que está compuesta por diferentes segmentaciones que implican relaciones, que implican posición y que implican también una manera de circulación de poder, ¿no? Y en ese poder ubicamos la comunidad, ubicamos las instituciones, ubicamos el campo disciplinar, ¿no? Entendiendo la complejidad, digo que la voy a dejar apartada ahí para ver qué segmentaciones o qué parte voy a tomar para poder interpretar o que yo me pude sujetar, digamos, para analizar este contexto. Quería aclarar que al principio, cuando se declara la cuarentena, ¿no?, en esta búsqueda de encontrar respuestas y nuevos significados y ver cómo enlazar, cómo reconstruir la intervención, hay un hecho sustancial que traigo como en esta idea de atención flotante. Me acuerdo que escuché una conferencia de Ana Quiroga, desde la psicología social, y hace mención a 3 instancias muy simples que pude, lograr texturar y darle contenido en el transcurso, ¿no?, de este proceso. Ella decía: no hay que negar la crisis, no hay que negar la pandemia y no hay que idealizar este momento. Entonces, en esto de no negar la crisis, ¿no?, uno puede presuponer, sin duda, una crisis económica, social, política, cultural, ¿no? Pero, sin embargo, la enmarcaba dentro de no negar la crisis que la pandemia iba a introducir en el marco de una desestructuración, de una irrupción o de una disrupción de la vida cotidiana, ¿no? Entonces creo que ahí marca, ¿no?, un sesgo muy, muy importante que iba a hacer a tambalear, iba a hacer ruido en relación a cómo aquello que no marcaba en lo cotidiano una reflexividad sobre nuestros modos de construir la vida cotidiana, en el sentido de no pensar cuáles eran nuestros espacios de socialización, cuáles eran nuestros vínculos, digamos, cotidianos, cómo lo obturado ahora en el marco de lo protocolar iba a obturar o iba a irrumpir en ese devenir de la vida cotidiana, iba a marcar ansiedad, nerviosismo, azoramiento, perplejidad, violencia. Otro de los puntos que marcaba era no negar la pandemia, ¿no? Y en esto también ubicar en este sentido que existe un protocolo de intervención donde nos íbamos a ceñir y como íbamos a reacomodarnos, ¿no?, en atención primaria de la salud, y no idealizar este momento que luego, digo, voy a traer a colación de por qué no en esta aparición de un nuevo paradigma, ¿no?, que también coincidía, pero que no lograba texturar de alguna manera con argumentación. Entonces digo, esas 3 cuestiones básicas que plantea, cómo trasuntarla en el territorio. Si hablamos de atención primaria de la salud, ¿no?, como un espacio constitutivo del ejercicio profesional, ceñimos y digo, ¿desde dónde pararnos de atención, como atención primaria de la salud, ¿no?, en esto de hacer una diferenciación quizás con cuestiones más de tensión dentro de un modelo, no sé si médico hegemónico, sino neoliberal hegemónico, porque tampoco digo en esto no incorporar a la medicina como una cuestión, digo en la generalidad, ¿no?, de la hegemonía, sino ser parte de un sistema hegemónico.
Y la atención primaria de la salud como esa accesibilidad en los territorios, ¿no?, que permite generar o acceder, perdón, a un derecho como es el de la salud, con participación y protagonismo, ¿no?, de los sujetos de intervención de una comunidad y de un territorio. Entonces, para situar atención primaria de la salud, necesitamos también dar contenido a lo que consideramos territorio, ¿no? ¿Qué es un territorio? Y un territorio tiene también un contenido y una percepción polisémica, ¿no? Desde qué perspectiva nosotros asumimos un territorio como trabajadoras sociales, como trabajadores sociales, ¿no? Desde una perspectiva colonizadora, que no es solo este patrimonio médico, cuando uno habla de la hegemonía, ¿no?, en esto de ciertas posturas colonizadoras, porque de hecho también, dentro del campo disciplinar, no solo médico, podemos tener una mirada colonizadora, hegemónica y con construcción de poder, ¿no?, y de jerarquía. O una mirada de lucha, de campo de conquista de derechos, ¿no?, como un campo de carencia o como un campo de potencia, un poco, desde esa perspectiva, cómo nos vamos a situar. Y también en esto, cuáles son, iban a poner en juego, ¿no?, en este abordaje en la emergencia, cuáles son las construcciones anteriores que tenemos respecto a la accesibilidad del derecho a salud, respecto a el contacto con los líderes y las organizaciones sociales, respecto a cómo construimos el acceso de esa salud en ese territorio. En mi caso particular, vuelvo a repetir, mi ejercicio laboral que se desanda en Posta San Francisco de Asís, que queda a aproximadamente 8 kilómetros del casco céntrico de la ciudad de Reconquista, tiene una particularidad. Está compuesta por una población originaria y un sector criollo, ¿no? Entonces, es un dato no menor, porque implica también abordar desde una perspectiva intercultural, ¿no?, la construcción en salud, en atención primaria. Cuando aparece, ¿no?, en esto de no negar, vuelvo otra vez a Ana Quiroga, no negar la pandemia, ¿no?, y no negar a la pandemia era subsumirnos en una cuestión de normativa protocolar, que aparece a través de dos categorías esenciales que aparecían, ¿no?, como un discurso muy fuerte, cómo se aplicaba este protocolo y esta normativa a la realidad de la gente, que es el aislamiento social y obligatorio y el quédate en casa. Entonces creo que ahí había dos necesidades de significar cómo iba a trasuntar estas dos cuestiones en el territorio, con las particularidades del territorio. Y ahí, perdón, no me quiero olvidar de algo en el análisis. A mí me parece importante poder contextualizar y poder unir una visión macro a una visión de un espacio microsocial, porque si no los protocolos, y que de hecho trabajadores sociales sabemos muy bien que ante la diversidad de problemáticas sociales se crean instituciones, se crean equipos y también protocolos, ¿no? Y esos protocolos como ámbito normativo no contienen al sujeto en la posibilidad de concretarlo, ¿no? Y es ahí donde creo que trabajo social puede interpretar cuáles son esos intersticios, esos intersticios que caracterizan y comprenden una realidad compleja. Esa realidad compleja que deviene, ¿sí?, de un sistema neoliberal, de un sistema de desigualdad social. Entonces, a partir de esa textura, donde existen esas desigualdades y donde el aislamiento social, que era una primera categoría que yo traía a colación en la reflexión también de un escrito que hice, el aislamiento social ya existía, pensaba, ¿no? Cómo esto se iba a profundizar y como bien decía, retomo lo de María de Los Ángeles, que decía, ¿cómo poner más aislamiento al aislamiento, ¿no? Y en esto también los que trabajamos en contexto de alta vulnerabilidad social, sabemos que ese aislamiento físico, territorial, de accesibilidad, no solo digo en el marco de accesibilidad territorial a recursos
más céntrico, sino también a la accesibilidad en políticas sociales y en derechos, ¿no? Entonces, el aislamiento social existe. Entonces, en la profundización de cómo este iba a generar impacto, y en el territorio el concepto de casa, ¿no? Y más aún en pueblos originarios, ¿no? Cuando el concepto de la casa es la comunidad. En un territorio, la extensión de la casa es la comunidad. En otros contextos, la extensión de esa casa es la esquina, es la canchita. Entonces, frente a lo que apareció en el contexto, que también esto es necesario abordarlo y traerlo a la reflexión, aparece con la pandemia, aparece un discurso, ¿no?, de militarización. Digo, en esto también tener mucha, entre comillas lo digo, vigilancia, reflexión, cuidado, porque en esto de que el virus aparece como un enemigo invisible, que de hecho va a arrasar, va a aparecer, incurre en una lucha de guerra y en esos recursos, ¿no?, en esos recursos más discursivos de militarización, apareció toda también una escenografía que estuvo marcada, ¿no?, por la presencia de gendarmería, la presencia policial, en esto también de tener un control y una vigilancia para que el protocolo se cumpla, pero que viene a sesgar o dar tintes y matices de una historia también argentina que socavó muy profundamente y que quizás dentro del marco institucional esa recurrencia, la vigilancia y control va a generar un mayor impacto, ¿no?, en lo territorial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El aislamiento, la casa, las medidas que se van a tomar en cuanto al control, la vigilancia, cómo se alejan de una percepción, de una cosmovisión de cuidado del otro. Creo que en salud, en atención primaria de la salud y en los distintos niveles de intervención, digo, tampoco en esto dejo por fuera lo que es el segundo, el tercer nivel de atención en salud, cómo el otro, o las poblaciones, los sujetos nos visibilizan, ¿no? Si como organismo de control o como organismo de cuidado. Y ahí también hay otra cuestión conceptual para resignificar, que es decir, en estas construcciones previas que tenemos y que tendremos que revisar y tendremos que ver si en esas construcciones previas existen marcos de posibilidad para que el cuidado y para que el derecho democrático frente a la pandemia sea concretado, si ese cuidado tiene que ver con una actitud, si tiene que ver con un acto de responsabilidad, de compromiso y de afectividad. Yo creo que ahí hay una cuestión muy fuerte, ¿no?, en esto de la famosa grieta, ¿no?, que nos atraviesa, que nos ha generado mucho odio, cómo pensar en el marco de esta pandemia la afectividad que construimos con los territorios y una noción de cuidado y no de control y de vigilancia, ¿no? Entonces creo que las prácticas territoriales y trabajo social, una de las cuestiones que, perdone, ¿no?, en este desorden quizás de querer arrasar y contar y en esta ansiedad de poder compartir la experiencia, bueno, pensaba en cuando en las experiencias previas que tenemos, ¿no?, en esto del ordenamiento, de los esencialismos, ¿no?, que iban a llevar a si trabajo social en APS es esencial o no es esencial, ¿no? También nos pasó con nuestros coequippers, psicólogos. Entonces, esa primera noción a mí me cifroneó mucho, creo que nos desmanteló un poquito, ¿no?, y hirió, nuestra susceptibilidad. Yo creo que si el enfoque de la pandemia es solo biologicista, está trastocando otros órdenes que son no solo esenciales, son prioritarios, ¿no?, lo social en este contexto. Entonces creo que a mí no me queda duda que el trabajo social es esencial, ¿no?, en su ejercicio profesional en el marco de no solo
como los espacios constitutivos de ejercicio en APS, sino también en el marco de otras instituciones. ¿Para qué y por qué? Un primer eslabón es la comunicación. En esto también compartir en el azoramiento y la perplejidad cómo iba a llegar esa información y esa comunicación a la gente. Entonces había un miedo a, ¿qué va a pasar por ejemplo, con la posta sanitaria? ¿Qué va a pasar con ese ordenamiento? ¿Qué va a pasar con esa atención? ¿Qué es lo urgente y qué no es lo urgente? ¿Van a estar? ¿No van a estar? Bueno, entonces yo ahí decía, un elemento sustancial es la comunicación que no se pierda, así sea la recurrencia a otros dispositivos a los cuales no estábamos acostumbrados, como es el WhatsApp, como es el contacto con los líderes, como es, en esto también quiero anticipar que en pueblos originarios contábamos con una ventaja. Los pueblos originarios se constituyen, ¿no?, como en comunidades que tienen un consejo, y entonces también había una permeabilidad para poder organizar, en esto de la interrelación que íbamos a tener con los líderes, cómo organizábamos, digamos, la información y cómo también nos hacemos ecos de ciertas cuestiones culturales, como, por ejemplo, hay un dato relevante en las comunidades que son migratorias, cómo esta cuestión de cotidianidad se ve obturada, en esto de decir, no poder participar de los eventos de iglesia, cómo no compartir el mate con la familia, cómo no participar de las asambleas y de las reuniones. Entonces, todo un montón de elementos sustanciales que fueron como amasándose dentro de que no se obture la comunicación y hacer entender que iba a haber otros dispositivos. Después lo otro que señalo como elemento, ¿no?, y que lo traía el análisis recién compartiendo, la cuestión de lo simbólico. Entonces, la cuestión de lo simbólico que aparece en un primer momento dentro del barbijo, por ejemplo, ¿no? Y yo decía, bueno, el barbijo aparece en una primer fase como una cuestión en esto de, vuelvo a Ana Quiroga, decía no negar la pandemia, y en esto de no negar la pandemia al virus, si ese virus, cómo se iba a contraponer en el marco de las relaciones, en esta interacción, en el marco de decir, ese virus depositado en el otro, ese otro va a ser una amenaza para mí. Ese otro, ¿cómo se va a constituir como en un ámbito no solo de conciliación, sino de cómo unirnos para combatir el virus, ¿no? Entonces creo que el distanciamiento social, esto de la distancia, ¿no?, esto del barbijo como una cuestión simbólica no solo de cuidado, sino también de separación en lo vincular, fue pasando por varios momentos. Una primera fase aparecía, ¿no?, yo decía como un fetiche, ¿no?, donde por ahí era la selfie con el barbijo, como una nueva connotación que nos anticipaba, ¿no?, a un escenario que se venía a venir. Y hoy por hoy el barbijo como una cuestión de control. Ayer creo, ¿no?, bueno, veía, me llamó la atención en un encabezamiento de una noticia, la cacería del barbijo, ¿no? Entonces decía que llevó, a colación un móvil policial que cae en una cuneta siguiendo a un motociclista y demás que no tenía barbijo y que no tenía los papeles, ¿no? Entonces yo decía la cacería del barbijo, ¿no?, el barbijo como hecho simbólico que viene, ¿no?, a tensar y como a perseguir. ¿Qué pasa si no tiene el barbijo? ¿Qué pasa si no llega, digamos, al centro de salud con el barbijo? ¿Cómo obtura en lo relacional? Entonces todas estas tensiones que son parte de una nueva escenografía, de una nueva interpretación, llevan a, reflexionar cómo los campos de tensión, cómo nuestros humores también van cambiando, ¿no? Y en esto de no idealizar el momento, ahí voy a traer a colación un hecho que
creo que dentro de los contextos en los cuales trabajamos hay un hecho sustancial que ocurre el domingo y que tiene que ver con la muerte de Ramona Medina, líder, ¿no?, de la Villa 31, que venía, ¿no?, manifestando estas cuestiones de desigualdad en el cuidado, ¿no?, desigualdad estructural que viene a poner en tensión algo que no es igual para todos, ¿no? Digo, esta pandemia lo que plantea, si bien hay una amenaza que sí es para todos igual, que nos pone tanto a equipos de salud como a poblaciones, como a territorios, en una cuestión de entrecruzamiento y de lucha y de defensa y de cuidado frente a la pandemia, pero hay estructuras socioeconómicas que imposibilitan que esa democratización del cuidado sea de accesibilidad para todos, ¿no? Entonces creo que trabajo social tiene que en este momento explicitar cuáles son esos ámbitos de tensiones, explicitar, digamos, que el cuidado, ¿sí?, es esencial y que también el cuidado es un compromiso de afectividad, pero sobre todo de lectura de un contexto sociohistórico que hace que los protocolos muchas veces no sean, o que impliquen, digo, esa lectura de esos intersticios donde la accesibilidad no es para todos, ¿no? Entonces, digo, creo que ahí es revisar, es recrear las estrategias, y sobre todo, ¿no?, vuelvo a repetir que en este barbijo o en este tapaboca simbólico no obture la posibilidad de llevar la voz de aquellos que no tienen voz o llevar la voz también de lo que se instala dentro de la textura de las desigualdades sociales, porque también trae muerte y se profundiza, digamos, no es lo mismo. Pensaba cuando veíamos cómo iba arrasando la pandemia en el contexto europeo, cómo esto iba a socavar en un contexto latinoamericano, ¿no? Digo, en un contraste de un primer mundo con nuestra realidad latinoamericana. Entonces creo que el costo es muy grande, esto ya se ve en la Villa 31, esto ya se ve en la provincia del Chaco, y también una enorme preocupación cómo ponemos en la agenda y cómo construimos y cómo repensamos los protocolos frente a pueblos originarios. Creo que ahí todavía nos queda pendiente la visibilidad, la posibilidad de construir con los referentes de pueblos originarios. No olvidemos que en Santa Fe está IPA, no nos olvidemos de los dirigentes en las distintas organizaciones, y como salud, no solo salud, sino también, digo, las otras instituciones, ponemos en valor que ese enfoque intercultural tiene que ser respetado, ¿no? Y tiene que ser conversado y construido. Entonces creo que ahí todavía nos queda pendiente, ¿no?, como para, vuelvo a repetir, garantizar que realmente el cuidado sea de un derecho colectivo y no un derecho individual. Bueno, por ahí creo que no sé si me extendí, si todavía tengo tiempo. No te extendiste, realmente un aporte que nos obliga a pensar fundamentalmente esta categoría que vos rescataste o que vos trabajaste. Estaba pensando que también trabajó María de los Ángeles, que tiene que ver cómo en la categoría del aislamiento, es decir, están trabajando ambas con aquellos sujetos donde el aislamiento es un aislamiento no solamente confinado a la cuestión de una institución total o del encierro, que tiene como el trabajo María de los Ángeles con relación a las mujeres o a los varones que están en contextos de encierro, sino también fundamentalmente este aislamiento de la posibilidad del acceso a derechos. Una categoría que me parece que ambas tomaron, y es una categoría para pensar que hay poblaciones o sujetos con los cuales nosotros permanentemente como trabajadores sociales trabajamos, donde el aislamiento es una categoría que ya
existía, pero que no se visibilizaba porque no aparecía en la agenda pública. Y esta idea también, un poco, estaba, cuando te escuchaba, Patricia, trataba de ver algunas cuestiones que compartían ambas en sus exposiciones, esta cuestión de estos discursos hegemónicos, digamos, la cárcel como una institución donde hay un discurso y un saber hegemónico que tiene que ver con la idea de la seguridad, y el saber médico que tiene que ver con digamos, la salud, con el saber médico, donde la posibilidad de la interrupción o de la penetración o de otros discursos, de otros órdenes que tengan que ver con el orden de lo social, es un campo o es una disputa permanente que ambas evidentemente están dando en forma cotidiana. Y otra cuestión que me parecía, sí. Perdón, una acotación, Maricel, porque tiene que ver con un sesgo que aparece, quizás una cuestión muy de reflexión temprana. Digo, a mí me llamaba la atención y me sigue llamando la atención que en estos espacios habilitantes, que digo, lo traemos a colación dentro de, bueno, en esta invitación a escribir sobre las experiencias, salen dos polos, ¿no? Ahí digo yo, lo que va reproduciendo es, digo, en la caracterización de los escritos que pude ver, en la caracterización de las experiencias que podemos contar, salen como dos campos, ¿no? El campo de la salud y el campo del encierro. Y creo que no es casual esto, ¿no? Como en este ámbito de disputas y de hegemonías muy fuertes, que es lo jurídico y lo médico, entran, ¿no? Como una cuestión de contextualización de lo que, vuelvo a repetir, está ahí como pululando entre la militarización, ¿no? De lo discursivo en relación a la defensa que trae la emergencia, la pandemia, ¿no? Son dos núcleos duros donde trabajo social también está en ese ámbito de disputa, ¿no? Y donde queda, creo que como marco de posibilidad para poder pensar la legitimidad de nuestras prácticas, cómo le ponemos voz. Y digo, pues son dos campos que de hecho dentro de nuestras reflexiones nos ha costado posicionarnos con cierta legitimidad. Creo que ahí hay un desafío importante porque vuelve otra vez como a instalarse, ¿no? En el ámbito de las reflexiones. Digo, es un dato que lo venía pensando inclusive con una colega que trabaja, digo, dentro del ámbito del encierro, de la defensoría. Sí, Sí, Mari. Una cuestión que también me parece importante, lo que relevan los medios y las redes, que estos sectores donde aparecen las vulnerabilidades, como la repercusión que tienen los medios es, guarda que no me afecte a mí, que yo no estoy en esa situación. Cuidémonos de lo que sucede en estos barrios, cuidémonos de lo que sucede en la cárcel. Entonces, bueno, es otro medio más de control social, de control y de poner entre signos de pregunta cuánto de todo esto me puede afectar a mí. Es una lectura escuchando y mirando y leyendo rápidamente lo que aparece en las pantallas, en los diarios, en las redes y en los grupos de WhatsApp. Me da esa sensación. Sí, y en esta cuestión, como ambas claramente lo señalaron, este sujeto que está estigmatizado, que está aislado, que está hoy más aislado que antes, es el sujeto que se le asigna esta cuestión de esta peligrosidad. Y me parece central lo que ambas marcaron como una categoría, como para seguir profundizando y seguir pensando, es esta preocupación que también lo señalaba en la primera conferencia Susana Casaniga y Sandra, este cuidado o esta preocupación que como profesionales de lo social tenemos que tener en relación al control, digamos, con relación a que el control no termine siendo, que el control necesario
que tiene que ver en el cuidado, digamos, de un bien social, que es la salud, o el bienestar de la población, no se transforme en la llave de entrada para el control, que de hecho algunos es lo que piden, a sujetos que están absolutamente vulnerados en sus derechos, que un poco tiene que ver con lo que ambas han marcado en cada uno en el campo específico en el cual están trabajando, que me parece una categoría y una problemática que necesariamente tenemos que seguir pensando, ¿no? Y problematizándonos. No sé si acuerdan con esto. No, sí, totalmente. Digo, en esto pensaba, ¿no? En esas categorías, vigilancia, vigilar y castigar, diría Foucault, y también en esto miraba hace unos días atrás, volví a recuperar una conferencia de Deleuze, que la da en un contexto muy particular y que yo sé que es visionario, donde plantea y retoma de Foucault, ¿no? esta cuestión de la vigilancia y el castigo dentro de estas instituciones hegemónicas, salud, educación, justicia, ¿no? En este contexto de encierro, y cómo iba a moldearse de alguna manera, que digo, pensaba no en salud en esto, ¿no? Porque Deleuze lo decía, ¿no? El hospital, con esta cuestión hegemónica, iba a generar otras estrategias de atención, decía él, de salud domiciliaria, y que había que tener cierto cuidado porque iba a ser como una transmutación en el territorio de ese sistema de control y vigilancia, ¿no? Entonces yo decía, ahí está una cuestión pululando muy fuerte de ver qué prácticas de vigilancia y control estamos generando, también con una mirada muy colonizadora, dentro de un territorio, no teniendo en cuenta la participación y el protagonismo y las particularidades culturales y de vida cotidiana en un territorio, poder resignificar esa cuestión de control, de cuidado, de control de la salud hacia una noción de cuidado. Por eso recuperaba, ¿no?, esto de la ética del cuidado, por sobre todo ir también viendo y teniendo una especie de reflexión sobre ciertas gramáticas que aparecen en el contexto y que después obviamente esa construcción de lenguaje y de gramática se traduce en actos, ¿no? Entonces digo, ahí hay que tener mucho cuidado, hay que estar mirando con mucha premura, ¿no? Y vuelvo a repetir, coincido con Ana Quiroga en esto de no idealizar este momento, sí problematizarlo, sin duda, y sí también tener en la agenda y en el nivel de relevancia donde se está causando, o qué costo está llevando esta pandemia, vuelvo a repetir, lo que ocurrió en la 91 y en el ¿perdón? No, sí, te estaba firmando. No, era un aporte que quería hacer en relación a esto de vigilar y castigar. Sí. Bueno, acá los comentarios, todos felicitándolas, agradeciendo muchísimo el aporte de ambas a poder seguir pensando, poder seguir esto que decíamos, construyendo en colectivo, yo creo que esto también es una apuesta a un cuidado amoroso, o a un cuidado, esto que vos planteabas, Patricia, a un cuidado desde la afectividad que tiene que ver con esta propuesta que el colegio ha hecho de poder encontrarnos aún en estos contextos de aislamiento y poder dar voz a colegas que construyen cotidianamente prácticas profesionales tan interesantes. Yo por ahí me parecía también como para remarcar como dos cuestiones centrales que ustedes plantearon también como para ir pensando, que me significó, que tiene una gran significación en lo que ustedes plantearon. Lo que vos planteaste, Patricia, en relación a los pueblos originarios y que también se da en los barrios, digamos, marginalizados que nosotros trabajamos
ahí hay otro participante, que es mi perro de la conferencia, que es la idea de la casa, que la casa es el espacio de lo público, es el barrio, y por eso también esta situación, esta preocupación que tiene que ver con lo que está pasando en las villas, digamos, en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, y otra categoría que vos marcaste claramente, Mari, que tiene que ver que aún en contextos de encierro, el afuera está presente en términos sexistas, esta cuestión que la mujer, aún en el contexto de encierro, sigue ocupando el lugar del cuidado, digamos. Entonces, esta idea del cuidado, ¿qué significación darle a esta categoría? Como para que por ahí serían cuestiones como para seguir pensándonos, seguir pensando en colectivo. Yo no sé si quieren hacer algún aporte más, si quieren... Acá están todas felicitándolas. Los chats han sido muy claras porque están todas felicitándolas y agradeciéndoles profundamente. No, pensaba nada más en algo, que en esto del cuidado, ¿no? Y en esto que también en el escrito que hice en las reflexiones, por ahí que pude desandar, porque siempre nos quedamos delegadas, es el cuidado, digo, de los equipos, ¿no? Y es el cuidado de los colegas, el cuidado de la profesión. Me parece que ahí hay una pista interesante para seguir pensándonos como colectivo, ¿no? Porque, digo, hoy por hoy en este ámbito de la complejidad, lo social abarca todo, y hay una fuerte carga de responsabilidad y de tensión en la profesión de trabajo social. Entonces creo que ahí hay una pista para encontrarnos, para supervisar, para construir lo colectivo, para ver cómo está la construcción de la colectividad dentro de nuestra zona norte. Creo que no es casual, ¿no? Que nos animemos, ¿no? No solo a escribir, a aparecer, a compartir en el marco de esta pandemia, donde todos estos abismos que fuimos reflexionando también generan oportunidades de recrear, bueno, la capacidad que dice Teresa Matus como de la fuerza enunciativa de trabajo social. Creo que hoy más que nunca se necesita y es un marco de oportunidad, vuelvo a repetir. María de los Ángeles. Bueno, la verdad que es una muy buena oportunidad de poder expresar lo que sucede al interior del colectivo de trabajo social en contextos de encierro, que es un trabajo muy complejo por las características de la propia institución, y que no resignamos la lucha por más derechos de mujeres y diversidades dentro de la institución penitenciaria. Estamos trabajando con mucha energía desde hace unos años y creo que hay que avanzar en este sentido. Así que bueno, como colectivo espero que se fortalezca trabajo social al interior de las prisiones por más promoción de derechos, porque ese es nuestro lugar en esos contextos, poder garantizar derechos. Eso no se puede resignar. Sí. Bueno, acá siguen planteando, colegas están aportando el tema, que ambas lo han señalado, el tema del cuidado, no solamente para los sujetos de la intervención, sino también para nosotros. En este marco, como colegio, le queremos agradecer muchísimo. Les queremos comentar esto que Patricia decía, el tema del desafío de la escritura. Nosotros como colegio estamos invitando a los colegas, si nos han llegado escritos más que interesantes, a poder escribir, que por ahí es una práctica a la cual muchos trabajadores sociales le tenemos bastante miedo, pero me parece que hay una riqueza de las intervenciones que nos exigen de que puedan ser compartidas a través de un escrito, así que los invitamos a todos aquellos colegas que quieran, digamos, acercar sus producciones al colegio. Ustedes saben que el colegio tiene una revista digital y este número va a ser especialmente vinculado al tema de la intervención en la emergencia. Y contarle también esta preocupación que
o esta preocupación, este aporte que hacía Patricia, con relación a que todas estas prácticas o este proceso de reflexividad no quede agotado, no se termine en este espacio. El colegio también estamos pensando en cómo después de la pandemia, cuando nos podamos encontrar, cuando podamos tener espacios de encuentro que posibiliten la discusión, habilitar, digamos, encuentros como para poder debatir, para poder pensar y plasmar también en documentos y en protocolos cuál fue la intervención del trabajo social en la pandemia, como para que no exista este discurso hegemónico de las otras profesiones. Bueno, y invitarlos a todos los que están participando del chat y están escuchando esta conferencia, a la próxima, que va a ser el día viernes 29 de mayo, también a las 18 horas, donde van a participar como ponentes Fabiana Ciabatari. Fabiana Ciabatari es trabajadora social de la Municipalidad de Rafaela, de la Secretaría de Desarrollo Humano, va a contar una experiencia interesante de cómo repensaron también este tema del cuidado a los adultos mayores o a las personas que estaban aisladas, y Juan Manuel Monti, que es también licenciado, un colega que trabaja en el ámbito, en el área de salud, pero trabaja en el CUDAI, es decir, cómo pensar también en contexto de emergencia, seguir atendiendo las problemáticas de salud o las problemáticas sociales, que no es que desaparecen, sino que se complejizan. Así que agradecerles muchísimo a ambas por haber aceptado este desafío, y agradecer a los colegas que se conectaron vía web, invitarlos a la próxima conferencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.